Muy bien. Y en el aprendizaje autónomo, para esta sesión vamos a desarrollar la imagen de una transformación lineal y vamos a ver el cumplimiento del teorema de las dimensiones. Como logro de la sesión, tenemos que al finalizar la sesión, el estudiante determina la imagen de una transformación lineal y verifica el teorema de las dimensiones. Revisando como conocimientos previos, vamos a ver cuál de las siguientes transformaciones son lineales. Entonces tenemos aquí tres situaciones en las cuales, si queremos verificar que son transformaciones lineales, vamos a decir que T es una transformación lineal si se cumple, primero, el teorema de que la transformación de una suma de dos vectores es igual a la transformación del primer vector más la transformación del segundo vector, siendo para todo vector u y b que pertenece al espacio vectorial de partida. Y la segunda condición es que la transformación del producto de un vector por un escalar debe ser igual a la multiplicación del escalar por la transformación del vector b para todo vector b que pertenece al espacio vectorial de partida y para todo escalar que pertenece a los reales. Y aquí mostramos la relación que existe entre el espacio de partida b, que involucra al ker, y el espacio de llegada w, que involucra, digamos, a la imagen de la transformación. Muy bien, entonces, si tenemos que la transformación va del espacio partida R2 al espacio vectorial de los polinomios de grado 1, entonces la transformación del vector AB debe ser igual a la segunda componente más la diferencia de la segunda componente menos la primera multiplicada por la variable x. Entonces, si es una transformación lineal, decimos si se cumple, primero, vamos a verificar el axioma de la suma, por lo tanto definimos dos vectores, el vector PQ y el vector RS que pertenecen al espacio euclidiano R2. Si son vectores de R2, con ellos se puede ejecutar la adición de vectores, por lo tanto me resulta el vector P más R y el vector Q más S. Ejecutando la transformación para el primer vector PQ debe ser igual a Q más Q menos P por X. Y si efectuamos la transformación para el vector RS, resulta S más S menos R multiplicado por X. Si ejecutamos la transformación para la suma del vector P más R y Q más S, entonces siguiendo la regla dada en el problema, esta será la segunda componente que es Q más S más la segunda componente Q más S menos la primera componente que es P más R multiplicado por X. Entonces haciendo el agrupamiento correspondiente yo podría escribir Q más Q menos P multiplicado por X y más S más S menos R multiplicado por X. Entonces, la transformación de la suma de los dos vectores está siendo igual a la transformación del vector PQ más la transformación del vector QS. Por lo tanto, se cumple la condición de la adición de dos vectores. En la segunda característica vamos a verificar la del producto por un escalar. Entonces, consideramos el vector PQ que pertenece a R2 y el escalar que pertenece a los números reales. Luego, si al vector PQ lo multiplico por el escalar alfa, resulta el vector alfa P y alfa Q. En consecuencia, si aplicamos la transformación al vector producto alfa P y alfa Q, esto debe ser igual al alfa por Q más alfa Q menos alfa P por X. Y entonces me está resultando que puedo factorizar el alfa y me queda Q más Q menos P por X que corresponde a la transformación del vector PQ.
Entonces estamos verificando que la transformación del producto de un vector por un escalar es igual al escalar por la transformación del vector. Y por lo tanto, ¿cómo se cumple? Vamos a verificar que al cumplir el axioma de la suma y el axioma de la multiplicación por un escalar, al cumplirse las dos condiciones, por lo tanto, concluimos que T sí es una transformación lineal. La segunda, el segundo caso, teníamos la transformación que va de R3 a R2 con la transformación de que el vector x, y, z que pertenece a R3 debe ser igual a un vector de R2 cuya primera componente es el producto de x, y la segunda componente es z. Diremos, T es una transformación lineal si se cumple tanto el axioma de la adición como el axioma de la multiplicación por un escalar. Entonces, vamos a fijar un vector MNP que pertenece a R de 3 y un escalar alfa que pertenece a R de 2. Entonces, si yo multiplico el vector MNP por un escalar alfa, me resulta el vector alfa M, alfa N y alfa P. De tal manera que la transformación del vector MNP debe ser igual a M por N, que es el producto de la primera y la segunda componente, y la componente P. Y si ejecutamos la transformación del vector alfa M, alfa N y alfa P, debe resultarme entonces alfa M por alfa N y abajo alfa P. En la primera componente de R de 2 vamos a tener alfa cuadrado por Mn y en la segunda alfa P, con lo cual vemos que este vector es diferente a lo que esperábamos encontrar que un escalar alfa multiplique al Mn y al P, con lo cual indicamos que esto es diferente al producto del escalar alfa por la transformación del vector MNP, entonces no cumple la condición del producto por un escalar. Si ya una de las condiciones no cumple, es suficiente para ya indicar que no es una transformación lineal. A esto también podríamos indicar que no es una transformación lineal. Otra forma es usar un contraejemplo. Significa que si yo establezco dos vectores que pertenecen a R3, el caso particular del vector 1, 1, 0 y el vector 1, 0, 0. Luego, si aplicamos la transformación al vector 1, 1, 0, me va a resultar entonces x por y, 1 por 1 que me da 1 y la tercera componente que vale 0. Y la transformación del vector 1, 0, 0, aplicando la regla de la transformación, debe ser el producto de la primera por la segunda, que me da 0, y la tercera componente que se transforma en la segunda, que vale 0. Pero si sumamos los dos vectores, me resulta el vector 2, 1, 0. De tal manera que la transformación del vector suma, que sería el producto de la primera por la segunda componente, 2 por 1 me da 2 y la tercera componente que pasa a ser 0. Y si verificamos, entonces que la transformación del 1, 1, 0 a la transformación del 1, 0, 0, si yo sumo el vector 1, 0 más el vector 0, 0 me da 1, 0. Y entonces aquí estamos viendo que la transformación de la suma del vector 1, 1, 0 más el vector 1, 0, 0 es diferente a la transformación del vector 1, 1, 0 más la transformación del vector 1, 0, 0. Quiere decir de que el vector 2, 0 es diferente al vector 1, 0. Por lo tanto, se concluye que no es una transformación lineal. En el tercer caso que habíamos considerado, tenemos entonces la transformación del polinomio de grado 2 como espacio vectorial de partida
que va al espacio euclidiano R3 de la transformación del vector a más bx más x cuadrado, que sea igual a c al cuadrado b, y la tercera componente que sea a más b. En este caso, podemos usar un contraejemplo si consideramos que ya hablar de un contraejemplo es considerar que la proposición es falsa, es decir, no es una transformación lineal. Decimos, sea p de x, a más bx más x cuadrado, que pertenece al espacio vectorial de los polinomios de grado 2. Establecemos un primer vector llamado p sub 1 de x como 3 menos 2x más x cuadrado. Un segundo vector, p sub 2 de x, que sea igual a menos 3 más 2x menos x cuadrado. Luego vamos a establecer el vector p sub 3, que sea la suma del vector p sub 1 más el vector p sub 2 de x. Pero si sumamos el vector p sub 1 con el vector p sub 2, vemos que las primeras componentes del término independiente me da 0, del término lineal resulta 0, y del término cuadrático, al sumar sus coeficientes, también me da 0. Quiere decir que estoy trabajando con el polinomio nulo del espacio vectorial de los polinomios de grado 2. Entonces decimos, la transformación del polinomio del vector polinomial p sub 1 será la transformación de 3 menos 2x más x cuadrado, que debe ser, entonces, 1 al cuadrado, que da 1, menos 2, que es la componente de b, y a más b, entonces quiere decir que sumamos 3 menos 2, que me da 1. Ahora, tomamos la transformación del vector p sub 2, que es la transformación del vector menos 3 más 2x menos x cuadrado, siguiendo la regla, sería el coeficiente del término cuadrático elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que me da 1, a la componente del término lineal, que es 2, y la suma del término independiente más el término lineal, que me da menos 1. Por lo tanto, si aplicamos la transformación de la suma de los dos vectores, se aplica la transformación al vector nulo, que para cualquier componente sería 0 al cuadrado, que es 0, 0 del término lineal y 0. Entonces, estamos viendo que la transformación de la suma, que es la suma del vector 1 menos 2, 1, más la transformación del vector 1, 2 menos 1, resulta 2, 0, 0, con lo cual verificamos que el vector 0, 0, 0 es diferente al vector 2, 0, 0, por lo tanto, no cumple la transformación de la suma de dos vectores, que se pueda descomponer como la transformación del primer vector más la transformación del segundo vector. Entonces, como no cumple dicha condición, concluimos entonces que T no es una transformación lineal. Muy bien. Entonces, ahora ya vamos a dar inicio a lo que es la imagen de una transformación lineal, y en ella vamos a indicar que sea T una transformación que va del espacio vectorial de B al espacio vectorial W, una transformación lineal. La imagen de la transformación es el conjunto formado por los vectores W, que pertenece al espacio vectorial de llegada W, de tal manera que la transformación del vector B, que pertenece al espacio vectorial de partida, sea igual al vector W del espacio vectorial de llegada para algún vector B que pertenece al espacio vectorial de partida B. Entonces vamos a establecer la relación que existe en la transformación lineal que va a existir entre el ker de la transformación o el núcleo, y a través con su relación a la imagen de la transformación.
Conviene recordar de que cuando hablamos del KER de una transformación, nos estamos refiriendo a aquel conjunto formado por los vectores B que pertenecen al espacio vectorial de partida, de tal manera que la transformación del vector B del espacio partida es igual al espacio vectorial, es igual al vector nulo del espacio vectorial de llegada. Muy bien, hasta aquí tenemos una primera parte y esto lo vamos a continuar en un video de la segunda parte para ver los problemas de la imagen de una transformación lineal. Espero que este material de orientación permita tener la idea clara para poder trabajar la imagen de una transformación lineal.